El Espíritu Santo en el plan de salvación. Isaías es un profeta levantado por el Señor para mostrar el plan de salvación. Él sirve a Dios, profetiza en el tiempo de los reyes. Y en esos capítulos podríamos decir que es cuando Ezequías, el rey Ezequías, que fue un buen rey, pidió al Señor no morir. En capítulos anteriores de Isaías dice que le llevó el mensaje de que iba a morir, pero rogó a Dios y Dios le concedió 15 años. En ese tiempo, al parecer con bendición, al parecer con prosperidad, el pueblo se empezó a alejar de Dios. Y entonces el Señor mostró más de su plan, mostró que tenía que venir el Salvador, y lo vemos en Isaías 53, donde dice que Él tenía que sufrir para pagar por los pecados, no solo de su pueblo Israel, sino de todo aquel que creyera. Ahora lo entendemos. Pero para completar ese plan, el Espíritu Santo también está. Así que vamos a ver cómo el Espíritu Santo está en el plan de salvación. Bien, Isaías 59 dice los primeros 2 versículos. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que la mano de Dios no se ha acortado. Dios siempre está ahí. Dios no es un Dios castigador que nos aleja, que nos aparta. No, Él siempre está dispuesto a salvar y a escuchar. Pero cuando hay pecado, el pecado hace una división. Y después de que menciona los pecados que están cometiendo ya en el pueblo de Dios, dice en el versículo 15, la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Es decir, que Dios tuvo que intervenir porque no hubo alguien que buscara la santidad, que buscara el arrepentimiento, que se interpusiera. Luego entonces, a causa del pecado, Jesús iba a venir. Y ahora iba a extender la gracia a todos. Por eso es que en el versículo 19 dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Pelea a nuestro favor el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros estamos en pecado, si continuamos en pecado, entonces esa división entre nosotros y Dios le abre camino al enemigo para que él pueda venir con un derecho legal y atacar y traer enfermedad y traer dolor y hacer su obra. Pero dice aquí que una vez que hay quienes temen al Señor, aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levanta bandera contra él, pelea a nuestro favor. Versículo 21 entonces dice que el Espíritu Santo es parte del pacto que ahora tenemos a través de Jesús. El versículo 20 dice, vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Al venir Jesús, aquellos que se han arrepentido, ahora se establece un pacto, que es en el nuevo pacto en el que nos encontramos. Y en este está incluido que el Espíritu Santo, y como dice este versículo, el Espíritu mío y mis palabras no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Su plan se está cumpliendo, porque es ahora el Espíritu el que nos da entendimiento, y por su Espíritu fue que nos ha llegado la palabra, y que podemos caminar con Él, y podemos permanecer en este pacto. Por consiguiente, cuando vamos al capítulo 60, versículo 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así que, cuando el Señor le llama a su pueblo, le dice, levántate y resplandece, es porque ahora
nos ha capacitado a través de su Espíritu para levantarnos y para resplandecer. Solamente que esa gloria que ha nacido tiene que crecer, tiene que verse en nosotros. No es una gloria como la que vio Moisés y recibió Moisés cuando subió al monte Sinaí a recibir la ley, porque después Pablo explica que es una gloria que terminó, sino que la gloria que tenemos ahora es la gloria del mismo Dios, es la gloria del Espíritu, que escogió habitar en nosotros, que ha escogido estar en nosotros para que seamos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu, hasta tener la misma imagen de Jesús. Estamos en ese proceso. Es su gloria sobre nosotros lo que hace la diferencia. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay en nosotros la capacidad ni la fuerza para cumplir con el plan de Dios. Es el Espíritu obrando en nosotros. Y esa gloria va a crecer hasta que un día lo veamos cara a cara y estemos con Él por la eternidad. Y como dice Isaías 60, versículo 19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que el Señor te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Veremos el cumplimiento pleno en Apocalipsis 21, versículos 23 al 27. Y eso será más allá del milenio, después del juicio que Dios hará a las naciones, cuando finalmente estemos con Él por la eternidad. Ahora bien, aquí hay una misión conjunta. Cuando vamos a Isaías capítulo 61, dice, el Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, después de que Él salió de las aguas del bautismo, este Espíritu de vida convirtió ese vaso que era Dios hecho hombre, pero al ser 100% hombre, también tenía debilidades, también iba a enfrentar tentaciones. Entonces el Espíritu vino sobre él para capacitarlo, para llenarlo de poder, llenarlo de amor, para que tuviera ese contacto, esa conexión con el Padre. Y así es como Jesús declaró, el Espíritu me ungió para predicar buenas noticias a los abatidos. Jesús leyó esta parte de la Escritura y dijo que se había cumplido en él. Ahí en Lucas capítulo 4, versículo 17 y 18. Dice que él llegó a Nazaret y que ahí en la sinagoga de Nazaret, donde él se había criado, en el versículo 17 dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y lee esta parte de Isaías. Porque efectivamente fue el Espíritu el que ungió a Jesús, fue el Espíritu Santo el que complementó, ¿sí? Capacitó a Jesús para que pudiera Jesús hacer esta obra, predicar buenas noticias. En Lucas dice a los pobres, aquí dice a los abatidos. Porque lo primero que necesita la gente realmente es recibir las buenas noticias de quién es Dios en verdad. Los abatidos o los pobres, lo esencial que tienen en su mente y en su corazón es que Dios los ha dejado, es que no hay esperanza, es que no pueden recibir ayuda. De hecho, más aún, que es que Dios los está castigando por lo que están viviendo, lo que están pasando. Esa es una mentira. Por eso lo primero es predicar las buenas noticias de que la gracia es que Jesús pagó por nuestros pecados para que nosotros al reconocerlo como nuestro Salvador alcanzamos la gracia y somos dignos de caminar con Él, dignos de recibir de Él lo que Él tiene. Sin embargo, muchos regalos, cosas que Dios tiene para nosotros, no las podemos retener si hay un corazón quebrantado. Por eso dice aquí que también
fue ungido Jesús para vendar a los quebrantados de corazón. Un corazón quebrantado es aquel corazón que, ya sea por alguna situación continua o por un golpe muy fuerte en sus emociones, ha dejado una marca, hizo que su corazón se quebrara. Y cuando alguien tiene el corazón roto, no puede amar. Cuando alguien tiene el corazón roto, no puede retener el amor. Cuando alguien tiene el corazón roto, no podrá darse cuenta cuánto Dios le ama. Aún eso le será difícil ver y entender. Pero Jesús vino a vendar el corazón quebrantado. No importa qué te haya pasado, quiero decirte que por eso Jesús fue ungido y por eso Jesús dio su vida en la cruz, para poder sanar el corazón. Es el único que lo puede hacer. Y para traer libertad a los cautivos. Porque resulta que cuando el corazón está quebrantado, es probable que se guarde resentimiento. Y al guardarse resentimiento, al no poder perdonar, entonces vienen las prisiones espirituales, viene el dolor, el temor, la amargura, y se abren puertas al enemigo. Por eso es que Jesús vino a decir, hay libertad para los cautivos. Por eso es que él en una ocasión declaró, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino ha llegado. Porque es necesaria la libertad. Nosotros necesitamos la libertad. Podemos llegar a fallar, podemos llegar a ser lastimados, podemos llegar a tener un dolor tan grande que pequemos, que fallemos, que abramos puerta a la cautividad. Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y Él es nuestro libertador. Por eso es que también dice que Él vino a publicar a los presos apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, que es el gran jubileo. El jubileo era una fiesta que el Señor había ordenado que cada 50 años aquellas personas que por diferentes razones habían perdido su herencia, habían tenido que vender sus propiedades, ¿sí? A los 50 años se tenía que regresar quizás a ellos o a sus hijos. De tal manera que era un año donde se perdonaban las deudas. Era un año donde había tal alegría. Jesús vino a proclamar ese año de la buena voluntad de Dios, el gran jubileo, es decir, todo lo que se nos quitó como creación de Dios, como hijos de Dios que fuimos creados, pero que ahora Jesús vino a rescatarnos para hacernos sus hijos y nos da su herencia, nos da sus riquezas, nos da el privilegio de acercarnos a Él. Ahí es donde nosotros vemos el gran amor de Jesús. Interesante que en el versículo 2 de Isaías dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Pero en Lucas Jesús se detiene hasta donde dice el año agradable de Dios del Señor. Ahí se detiene porque vino en su primera venida solamente a proclamar el año agradable. Y el día de la venganza será cuando Él venga por segunda vez. Nosotros entonces entendemos que el Espíritu Santo es el que nos lleva. Y dice en Isaías 63, 14, que el Espíritu del Señor los pastoreó para hacerse nombre glorioso, hablando del pueblo de Israel. El Espíritu Santo es el que pastorea realmente, es el que tiene la paciencia para llevarnos, para cuidarnos, para protegernos, para encaminarnos dentro del propósito y dentro de la voluntad del Señor. Así como cuando nosotros tenemos pequeños y estamos atrás de ellos, porque ellos no saben los peligros que tiene un cuchillo, que tiene la corriente eléctrica, que tiene una gran altura, no saben los peligros de comer cualquier cosa. Entonces, estar atrás de ellos, cuidarlos, y después irles enseñando cuando van creciendo, y después aconsejarles cuando ya son adolescentes o cuando ya son grandes. Todo eso el Espíritu Santo lo hace. Dejemos que el Espíritu Santo siga su obra en nosotros y nos
venga a ser nuestro pastor, quien nos dé la guía, quien nos dé el entendimiento para salvación, preservación de nuestra alma. Finalmente, el Espíritu Santo nos llevará a estar con Dios por siempre. Él sigue trabajando. Él es el que intercede dentro de nosotros conforme a la necesidad, conforme al corazón del Padre. Sí. Y aquí en Isaías 65 dice en estos versículos: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que en sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bien, entonces aquí hay una combinación entre lo que va a suceder, lo que Dios está prometiendo en Apocalipsis 21, 1 y 2, y lo que va a suceder en el milenio. Porque en el milenio, por ejemplo, el versículo 25, dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Así que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar hacia el final de los tiempos. Él nos está preparando para eso, para ese final. Él nos está preparando para estar por siempre con Jesús. Cuando nosotros vamos al final de Apocalipsis y vemos el capítulo 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que el Señor va a crear nuevos cielos y nueva tierra para nosotros, para que estemos con Él por siempre. Veamos todo lo que Dios tiene preparado. ¿Quién nos está llevando hacia el final de ese plan? El Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que abrazar esa relación con Él. Tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a buscarlo. Yo te invito que tu vida espiritual, tu vida en Cristo, tu vida que has iniciado o que puedes iniciar hoy, si tú le entregas a Jesús tu corazón, sea guiada por el Espíritu Santo. Tú seas alguien que pueda experimentar todas las bendiciones y las promesas del Señor, todo lo que Jesús ganó en la cruz, conquistó con su vida santa y con su muerte en la cruz, para que tú y yo ahora seamos dignos, seamos merecedores de recibir todas las cosas, pero el regalo más grande, el don del Espíritu Santo, su presencia en nosotros, que nos llevará a estar con Dios por siempre. Dios te bendiga. Ánimo para que estemos firmes y seamos de los que vencerán, porque el que venciere heredará todas las cosas y Dios será su Padre. Dios te bendiga.